Estaba ido. Estaba sonando. Hermanos, seguimos los estudios de Eclesiastés. Ya estamos en la recta final. Una o dos más lecciones, parece ser, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a ver, hay todavía esperanza. Dice un dicho famoso, ¿verdad?, que la esperanza muere al último. Y creo yo que es cierto, ¿no? Entonces, las personas que desesperan por algo, ¿verdad?, la esperanza muere al último. Y vamos a ver cómo Salomón, el que se ha designado como el escritor de Eclesiastés, va pasando por diferentes facetas de acuerdo a cómo se presentó su vida. Sabemos que fue el rey más sabio de todos los tiempos. La palabra del Señor dice que nunca hubo un rey tan sabio, ni habrá tampoco un rey tan sabio como Salomón. Pero durante su vida él se dedicó a estudiar ciertas facetas de la vida. Y dice que inquirió, y cuando dice que inquirir, quiere decir que investigó, estudió profundamente la manera de vivir de las personas, especialmente de él, ya que él todo lo tuvo y todo lo consiguió, pero no encontró él un propósito verdadero en su vida. Entonces, al mismo tiempo, él se dedicó a presentar la manera de vivir de las personas con cierto fatalismo. Hace mención de la muerte como suceso final en la existencia del hombre, claro. En la existencia del hombre física, la muerte es nuestro destino final. Sin embargo, él lo llevó a cierto nivel, con cierta pesadumbre, que nos hace reflexionar que si todavía hay esperanza. Y él mismo nos guía a que todavía hay esperanza. Entonces vamos a empezar nuestro estudio en el capítulo 9, versículo 3. Dice la sección: mientras haya vida, hay esperanza. Eclesiastés 9:3 dice la palabra del Señor así. Dice: este mal hay en todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Hay un mal, este mal, en la versión en inglés, el mal lo menciona como evil. Ustedes saben que la traducción de evil al español es hacer hechos malignos, ¿verdad? Pero este mal que se refiere aquí el predicador, no necesariamente son hechos malignos, sino pueden ser como adversidades, como desastres meteorológicos o un accidente muy duro, muy difícil, ¿verdad? Entonces, el mal que el predicador está expresando aquí dice que existe debajo del sol, ¿verdad? Y debajo del sol hay dos maneras de interpretar la existencia de todos nosotros debajo del sol. Quiere decir, en la primera instancia, o en la primera situación, es toda la vida que se extiende desde que nacemos hasta el final de nuestra existencia, ¿verdad? O el trabajo que desarrollamos bajo la luz del sol. O sea que todo lo que desempeñamos, todo lo que hacemos, se hace a la luz del día, porque a la noche todos dormimos, ¿verdad? Bueno, algunos no. Acuérdense que en aquel entonces la luz eléctrica no existía. Ahora pueden poner reflectores y un número de luces para poder trabajar durante la noche. En aquel entonces poco se hacía durante la noche, si no eran vigilias que vigilaban los rebaños. Entonces, el mal que el predicador se recibe, que se refiere, está bajo el sol, es la muerte. Y todos los que nacemos vamos
desfilando hacia ese final, ¿verdad? Nos guste o no. Claro, que hay la esperanza firme del cristiano de que venga primero el Señor Jesucristo con nosotros. Porque quién sabe, la palabra del Señor no especifica un tiempo, ¿verdad? Real de cuándo se puede presentar ese evento, ¿verdad? Y todos lo estamos esperando con gran esperanza. Qué bueno que se presentara durante nuestra existencia, ¿verdad? Pero en aquel entonces, cuando el predicador se estaba refiriendo a eso, es que definitivamente vamos hacia el final de nuestra existencia. Y luego dice en la segunda porción que todo esto acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Miren, hermanos, la maravilla de pertenecer a la familia de la fe es que Dios pone en nosotros eternidad en nuestros corazones. Ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? En el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 11, nos dice que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Pero también en Romanos 5:5 dice que Dios derramó su amor en nuestros corazones. Entonces, todo lo bueno, todo lo preciado, Dios lo pone en nuestro corazón. Lo que va uno desarrollando durante la existencia son estas cosas. Lleno de mal y de insensatez en nuestros corazones. Quiere decir que todo lo negativo sale de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Sabemos que la herencia mayor que nos dejó nuestro abuelo Adán, ¿verdad?, fue la herencia del pecado. Entonces, la intención del corazón del hombre desde su juventud, dice la palabra del Señor, es hacer el mal. Entonces, todos esos sentimientos negativos los va acumulando el hombre en su corazón. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y habíamos mencionado anteriormente que Dios se tomó el tiempo para hacer todo lo que está creado debajo del sol y aún encima del sol. Todo lo hizo en su tiempo. Y si Él todo lo hizo en su tiempo y nos hizo a nosotros también, se tomó un tiempo adecuado para hacernos a nosotros, ¿verdad? Pero al principio dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. No nos estamos refiriendo únicamente a un día soleado con pajaritos en el aire, ¿verdad?, con una vista panorámica increíble, sino que también nos hizo a nosotros hermosos. ¿Ustedes lo creen esto, hermanos? Créanme sinceramente que si su vecina, que la quiere mucho, etcétera, dice que usted está fea, no le crea. Porque la palabra del Señor dice que nos hizo hermosos. Toda persona humana tiene su encanto, hermano, créanme sinceramente. Si no, no hubiera parejas, ¿verdad? Hubiera muchos desechados o nadie se casaría, ¿no? Ya lo de la nariz grande, etcétera, viene con el tiempo. Pero todo lo hizo a su tiempo. Ahora, si usted se levanta en la mañana y se ve al espejo, y si dice usted que horrible estoy, no le crea, está mintiendo el espejo. Porque la belleza que usted tiene, alguien la puede percibir y puede darle esa hermosura que Dios, puede declararle esa hermosura que Dios le dio. Entonces, todo lo que hizo el Señor lo hizo en su tiempo, lo hizo hermoso y puso eternidad en nuestros corazones. Todo lo demás, lo negativo, viene por las maneras de portarse del hombre. El versículo 2 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Aquí el escritor de Eclesiastés, ¿verdad?, que está definido como Salomón, dice que hay esperanza en la vida. Pero vamos a ver qué clase de esperanza. Porque la esperanza viva que nosotros tenemos es en el Señor Jesucristo. Lo declara 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, que nuestra esperanza es una esperanza viva. ¿Por qué está viva? Porque Dios vive, el Señor Jesucristo vive, está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Se manifiesta en nuestras vidas? Sí, a veces de una forma tan increíble por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquellos que hemos aceptado y recibido al Señor Jesucristo como Señor de nuestras vidas, viene y mora en nosotros. No viene y mora con dos sandalias
y sotana en nuestra vida, sino que por medio del Espíritu Santo. Entonces, todas las cosas que usted va acumulando durante su vida como sabiduría, el Espíritu de Dios se lo declara a usted. Él va y las indaga hasta lo más recóndito del corazón de Dios y viene y se las manifiesta a usted. Es una cosa increíble, ¿verdad? Entonces, esa esperanza que tenemos es esperanza viva. Pero lo que está declarando aquí el predicador es la esperanza de un nuevo comienzo, de un comportamiento más efectivo del que guarda resentimiento en su corazón. Si llega uno a la situación de que está uno frustrado, ¿verdad? Y está totalmente decepcionado de la vida, el predicador le dice que todavía hay esperanza. Una esperanza de un renuevo, de una manera nueva de vivir, ¿verdad? Quizá estaba prediciendo que en los tiempos posteriores Dios iba a mandar a su Hijo, el Señor Jesucristo, para morir y salvarnos a nosotros, ¿verdad? Pero eso lo sabemos nosotros por bien sabidos, porque ya pasaron muchos miles de años, ¿verdad? Pero en aquel entonces la esperanza que nos declara el predicador era de un nuevo comienzo, y al rato lo vamos a ver. Dice, porque mejor es perro vivo que león muerto. Aquí usa un proverbio. ¿Qué es un proverbio, hermano? Un refrán, un dicho, ¿verdad? Una máxima, se puede decir, ¿verdad? Y son frases u oraciones cortas que nos enseñan a un mejor vivir, si nosotros las guardamos en el corazón como un buen consejo, ¿verdad? Entonces dice aquí que más vale perro vivo que león muerto. ¿Por qué usa estos dos animalitos? ¿Qué significaba para los hebreos en aquel entonces el perro? Dice, estos perros incircuncisos, etcétera, ¿verdad? En aquel entonces el pueblo hebreo describía este animalito como lo más bajo de la escala de animales, ¿sí me entienden? Sin embargo, ¿verdad? Cuando se trata de escoger mejor, pues es mejor uno de esos animalitos despreciables que la fortaleza y el poderío de un león, pero está muerto. Haga de cuenta, ¿verdad?, que usted tiene enfrente, bueno, las mujeres tienen una persona o un hombre joven, fuerte, viril, con todas sus fuerzas, etcétera, ¿verdad? Pero pobre, sano pero pobre, y tiene una persona postrada, decrépita, vieja, pero con muchos millones de pesos. Si a usted le dejarían escoger, ¿a quién escogería? No se vale echar hacer combinaciones, ¿verdad? Yo escojo el viejito, ¿verdad? Después de que se muera, pobrecito de este muchachito, ¿verdad? Vamos a darle un poco de hermanos, a la edad que estamos nosotros, ¿verdad? El estar sano viene a ser una cosa primordial de nuestra vida. Yo veo muchos jóvenes aquí, ¿verdad? Yo estoy hablando por la edad de 60 en adelante, ¿no? ¿Verdad? El estar sano significa lo mejor para nosotros, ¿cierto? Van a ser libres. Yo escojo el viejito y ya después ayudamos al joven. No, es como esta persona que insultó en una forma muy drástica a este hombre, ¿verdad? Lo cacheteó con un guante, y usted sabe lo que es cachetear con un guante, ¿verdad? Ser retanado. Ya cuando estaban entre padrinos y dice, uno al otro, ¿verdad? Le dice una persona, cuidado, dice, el padrino de esta persona, dice, cuidado porque este hombre es diestro con la espada y bien exacto con la pistola, ¿verdad? Al momento de escoger, digo, ¿qué escoges? ¿Espada a 1 metro o pistola a 10 metros?
El hombre ya asustado dijo, no, pues cojo espada 10 metros, a ver qué me hace este hombre. Pero eso es lo que son las máximas, ¿verdad? Los dichos o los refranes. Son dichos de personas sabias en aquel entonces, ¿verdad? Para poder darnos consejos precisos para cuando la situación lo merezca. El versículo 5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Qué esperanza nos da el predicador? Dice, los que están vivos saben que han de morir. ¿Por qué no dice, saben y tienen conciencia de que pueden mejorar su manera de vivir y mejorar su manera de portarse, ¿verdad? Y sí lo hace después, pero qué expresión tan negativa nos pone, ¿verdad? Dice, esto es para demostrar el refrán que había dicho antes, ¿verdad? Vale más perro muerto que león, vale más perro vivo que león mal, ¿verdad? Dice, los que están vivos saben que han de morir, pero los que están en el sepulcro no tienen conciencia de nada. El versículo 6 dice, también su amor y su odio y su envidia perecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Cuando uno muere con uno el bien y el mal. Y también todas las cosas positivas o negativas mueren con nosotros. Perecer es una palabra un poco poética para expresar muerte, ¿verdad? Quiere decir que cuando nosotros morimos, todo lo bueno y todo lo malo muere con nosotros. También quiere decir, hermanos, que las personas que están vivas tienen la oportunidad de escoger con quién van a pasar el resto de su vida, ¿verdad? Amando a esas personas y despreciando a aquellas con las que no quieren relacionarse con esas personas, ¿verdad? Sin embargo, los que están muertos ya no tienen esa opción. Ya no tienen la oportunidad de escoger, sino que están inanimados en el sepulcro. El versículo 7, el 6, entonces ahí terminamos ya la primera fase de lo que es mientras haya vida y esperanza. Vamos a iniciar, da lo mejor de ti. El versículo 7 dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Cuando una persona se da cuenta que el destino que está llevando es erróneo, o es negativo, o lo está llevando a cierta clase de perdición, ¿verdad? Y da un vuelco de 180 grados y se reencamina a una manera de vivir más agradable a Dios, dice la palabra del Señor aquí, que ya todas nuestras obras de ese entonces en adelante son agradables a Dios. Ahora, cuando resulta eso, entonces sí, nos aconseja que podemos comer, beber y podemos disfrutar de la vida de la mejor manera posible. Ahora, cuando se dice que puede comer todo lo que está al alcance de nuestra mano, ¿verdad? Porque no vamos a comer manjares que algunas personas comen por la solvencia económica. Pero el beber, ¿qué creen ustedes que significa cuando dice beber? Acuérdense que en el pueblo de Dios, los hebreos en aquel entonces, el agua era muy escasa porque viven en terrenos áridos, sino que la uva o el fruto de la vid, ellos lo convertían en vino y era la bebida más popular entre los pueblos. Pero hay una circunstancia adversa en ingerir vino. ¿Cuál es? Que si se excede, se emborracha. Ustedes saben que cuando una persona se emborracha, pierde todo sentido de funcionar bien en su cabeza, ¿verdad? Hay unas personas que dicen, me puse hasta atrás y hasta se me borró el cassette. Que dicen que no se acordaron de nada. Y eso es lo que el vino hace con las personas. Cuando el predicador nos manda a comer y beber, quiere decir con modernidad o con austeridad, ¿verdad? Que no sucedan excesos que nos pueden hacer daño. Porque aunque
El alimento nos fortalece, etcétera, pero si consumimos cierta clase de alimentos muy seguido, nos daña nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo que es como el colesterol, las grasas y todo eso, ¿verdad? Hay veces que se levanta uno que tengo ganas de colesterol porque me hace falta un jamoncito o un tocinito, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, especialmente con el vino, hay que ser moderados. El vino era una bebida normal, regular, con el pueblo de Dios, ¿verdad? Nosotros no lo acostumbramos porque tenemos otras opciones, pero hay que ser, aquellas personas que lo lleguen a consumir, sean moderadas, por favor, ¿verdad? Porque entonces sí se pierde todo lo que es conciencia y la relación con Dios y la relación a Dios, ¿verdad? Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Cuando una persona, el pueblo de Dios, estaba angustiada o estaba frustrada o estaba sufriendo un dolor moral increíble, se vestía de silicio. ¿Saben lo que es silicio, verdad? Son esos costales en los cuales se empaca el maíz o el arroz, etcétera, que son rasposos. Las personas que estaban acostumbrados a cargar esos bultos se ponían una manta para que no les dañara el cuerpo. Esas personas, cuando estaban angustiadas en extremo, se vestían de silicio, representando esa tristeza tan profunda que tenían ellos, un arrepentimiento grande si la falta era con Dios o con cualquier otra persona, ¿verdad? Se vestían de silicio y también se llenaban la cabeza de ceniza, y eso representaba una amargura, una situación muy triste en su vida. Sin embargo, cuando se trataba de vestirse de blanco y de ungir la cabeza con aceite, representaba todo lo contrario, representaba fiesta, alegría, gozo, momentos agradables en la vida de las personas. 9, dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo, porque te afanas debajo del sol. Parece un poco contradictorio que el predicador dé un consejo de goza de la vida con la mujer que amas. En el capítulo 11 de Primera de Reyes, versículo 3, declara la palabra del Señor que él tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Entonces aquí está hablando de una sola mujer. En el capítulo 5, versículo 18 de Proverbios, dice que goce de la mujer en su juventud. Quiere decir, hermanos, que en cierto momento Salomón pudo haberse enamorado profundamente de una mujer en su juventud, joven también, y que por largo tiempo, por toda su vida, estuvo añorando ese amor tan profundo que esta mujer le había despertado. Después vinieron, ya saben por qué tenían, por qué se casaban los reyes muchas veces, ¿no? Es inconcebible pensar que una persona pudiera tener 300 esposas y 700 concubinas. ¿Para qué las tenía? ¿Sí? Había declarado al hermano pasaba un día y no podía porque sí, y eso sí era una persona saludable, etcétera, ¿no? Pero sí, en la vida de cada uno de nosotros hay una mujer, la mujer que Dios ha designado para nosotros. O en la vida de cada mujer hay un hombre que Dios ha designado para cada uno de ustedes. Así que pónganse gozados, porque si lo dejan pasar, se va el tren y ya no regresa, ¿no? Y en la vida de Salomón le sucedió eso, ¿verdad? Y nos da el consejo de que con todas nuestras fuerzas, al enamorarnos de la mujer de nuestra juventud, gocémonos con ella. Cuando el amor viene a nuestra vida, hermanos, no es un amor que se puede tomar como que va a durar poco tiempo. Yo me acuerdo de una persona que se iba a casar y le preguntó a un amigo mío, le dijo: ¿cuántos años tienes de casado? Tengo 11. Ay, son muchos. Yo me voy a casar, pero voy a durar como 6 meses, a ver cómo me da, a ver cómo me va, si me va mal,
me descaso, no. Cuando el amor llega a la vida de nosotros, ya aunque estemos en edad muy avanzada como nosotros, ¿verdad?, vemos a la mujer de nuestra juventud como la más preciosa de todas. ¿Lo creen? Porque de la misma manera que lo vemos, lo percibimos nosotros, también ellas nos ven, ¿verdad? Porque seamos sinceros, ¿verdad?, ya no tenemos 15 años. Algunos, el último modelo que acaba de empezar aquí en la orilla, ¿no? Cambiaría todo, ¿verdad? Nuestra figura, nuestra figura lozana y bien proporcionada, etc., se nos está yendo poco a poco, ¿verdad? Yo admiro a todas esas mujeres que hacen el esfuerzo titánico por mantenerse bien y lo logran, porque entre más haga un ejercicio a cierta edad, ya el metabolismo no nos ayuda definitivamente. Tenemos que trabajar doble para poder estar en una condición más saludable. ¿En qué estamos, hermanos? Vos se lo no los pongo a bailar. Sueño más yo. Se emocionó todo para el versículo 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aproveche el tiempo, mientras haya vida hay esperanza para poder hacer lo que usted siempre ha soñado. En la vida del cristiano, en el capítulo 3 de Colosenses 17 y 23, dice así la palabra del Señor: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué maravilla, ¿verdad? Todo lo que hagas, de hecho, de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Cuando usted se pone a trabajar o a picarle al jardín, etc., se encomienda a Dios para que esa mano le dé el calor necesario para que la plantita crezca y florezca y dé su fruto, ¿verdad? Hágalo, y verdad que se va a sorprender. También este es un versículo que me llamó mucho la atención, de un jugador de fútbol que se llamaba Bruce Matthews. Nosotros los viejitos nos acordamos, jugador de los Oilers, ¿verdad?, en aquel entonces, ¿verdad? Él tenía una angustia muy grande porque todos los juegos eran los domingos, y la congregación donde se congregaba él eran los domingos. Y él sufría mucho porque dice: yo quiero asistir a las congregaciones los domingos, y no podía. Ellos se reunían los lunes inmediatamente después del juego, pero vino a su mente, a su corazón, este versículo, y dice, el versículo 23, Colosenses 3, 23, dice: y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces él dijo: si Dios me ha dado esta capacidad de jugar fútbol, lo voy a hacer como para el Señor. Y si Dios me ha dado este entendimiento de alabar y bendecir al nombre de mi Padre Celestial, si es domingo, todo el esfuerzo que yo haga va a ser como para el Señor. Y ya el lunes me voy a gozar por el esfuerzo y la oportunidad que Dios me hizo para desempeñarme diariamente en lo que yo puedo hacer. Entonces, mientras haya vida, hay esperanza para hacer de ti lo mejor. Y hazlo de la mejor manera como para el Señor. Versículo 10. Vamos a entrar al tercer inciso: deja todo en las manos de Dios. De aquí viene lo bueno. Si usted está empeñado en sobresalir en la vida, el éxito tan esperado que nosotros perseguimos desde que tenemos uso de razón, ¿verdad?, y no le llega, hermanos, no se desespere. Si usted es cristiano, eleve todas sus oraciones y ponga toda su confianza y deje todas las manos del Señor, que el día menos esperado Dios le responde positivamente. ¿Usted lo cree, hermanos? Amén. Tantos ejemplos que hemos oído y todos los testimonios que han dicho aquí, es cierto, hermanos, es cierto. Pedimos un trabajo para nuestra hija desde hace 2 o 3 años, no podía conseguir,
cuando le dijimos a la hermana Rosy que la pusieron en oración la semana pasada, Dios obró de una forma increíble. Cuando estuvimos mi esposa y yo, estuvieron ustedes orando, muchísimas gracias por eso. Pero cuando mi esposa y yo nos decidimos orar por eso, lo pusimos todo en manos del Señor. Y aunque nos venía en la mente ciertas dudas, Dios obró para con nosotros. Gloria sea el santo nombre del Señor. Entonces, versículo 11 y 12, dice así la palabra del Señor. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son puestos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. No se crea de la mujer que llora, ese es un dicho también. No son el éxito, el progreso no es únicamente para aquellas personas que se han preparado durante años y durante tiempo, o aquellas personas que han fortalecido sus cuerpos para ser fuertes, etc. Se han visto ocasiones increíbles. Es bueno en la educación, es lo mejor que puede suceder en nuestras vidas, ¿verdad? Me acuerdo de que una persona expresó, dijo, ¿para qué se estudia tanto tiempo, etcétera? Si vas a venir parando lo mismo. Le dijo, bueno, le dijo mi amigo, le dijo a esta persona, dice, bueno, eso no me lo digas a mí, díselo a tus hijos cuando vayan creciendo. Fue cuando se hizo, ¿verdad? La educación es lo máximo, ¿verdad? Pero lo que está diciendo aquí el predicador, que no nada más de ellos es la oportunidad de sobresalir en la vida, sino que cada uno de nosotros tenemos cierta habilidad que Dios nos da para poder ser también alguien en la vida, para poder progresar al nivel que usted haya soñado en la vida. Si usted está con Dios y Dios, de acuerdo a su voluntad, y tiene fe en que lo va a bendecir, Dios lo bendice abundantemente. Créanme sinceramente, no estoy predicando el evangelio de la prosperidad aquí, sino que son cosas verídicas y verdaderas que Dios hace para nosotros. Si ustedes lo creen, van por buen camino, ¿verdad? Y vamos a terminar con en el 15 al 18 da un ejemplo de una persona sabia de esta ciudad que se vio amenazada por cierto ejército, etcétera, ¿verdad? Y esta persona sabia lo salvó. No se dice si con cierta destreza de habilidades bélicas o de guerra, o porque le dio Dios la oportunidad de diplomáticamente arreglar la situación, pero sucedió así, ¿verdad? En el versículo 20 del capítulo 10 dice la palabra del Señor así: ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Usted ha oído el refrán que dice, las paredes oyen. Mucho cuidado lo que declaramos hasta en lo secreto, porque la palabra del Señor dice que algún día se va a revelar, se va a dar a conocer. En el capítulo 4, versículo 4 de Eclesiastés, dice la palabra del Señor así: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, esto no se da en la iglesia, ¿verdad? Nosotros no tenemos envidia ni tampoco tenemos, ¿verdad? Cuando vea usted a un hermano trabajar incesantemente, ayúdelo, apóyelo, esté detrás de él para poderlo apoyar en todo lo que él necesite, porque de eso se alimentan todas las personas que tienen necesidad de la palabra de Dios. Nosotros aquí estamos bien contentos porque tenemos como un menú de palabra de Dios, pero hay gente allá afuera que no sabe nada de eso. Entonces todo lo que se hace aquí, lo que se realiza aquí, es con el propósito de dar a conocer el reino de Dios. Es una maravilla, ¿verdad? Entonces, acuérdense, hermanos, aunque Salomón haya investigado muchas cosas y ha llegado a la conclusión de que no hay nada nuevo bajo el sol, de que toda obra por realizarse ya ha sido hecha, ¿verdad? Y no hay esperanza para el hombre, aunque la vislumbra, ¿verdad? Quiere decir que más allá del sol está lo verdaderamente
atractivo, lo que maravillosamente Dios ha preparado para nosotros. No se encuentra bajo el sol, sino más allá del sol. ¿Quién conoce el canto que dice más allá del sol? Yo tengo un hogar, bello hogar. ¿Quién cree que preparó ese hogar para usted? El Señor Jesucristo. Que el Señor me los bendiga y me los cuide. Vamos a orar.